Día Mundial del Agua, sí me he adelantado un poco, porque hoy había un día también interesante, ¿vale? Porque hoy es el día de un montón de cosas, el día del color, el día de la poesía, ¿vale? Y además es el día de los bosques, o sea, era un tema también bastante interesante para hablar de los bosques. Pero es que el agua tiene una relación tan fuerte con la cosmética, tan fuerte, y es mañana, ¿no? El día 22, pues bueno, digo, es un tema interesante para sacar, ¿no? Alguna vez hemos sacado este tema, acordaros cuando hemos hablado de la cosmética waterless, o la industria en general con los procesos waterless, que, bueno, pues ahora recordaremos un poquito. Sí. Pero, bueno, deciros que ya sabéis que no hay que explicar al oyente, ¿no? Que el agua dulce es un bien escaso, que en los países civilizados como el nuestro, ¿vale? Y más avanzados, pues parece que es un bien infinito. Pero esto no es cierto. Y de hecho, pues, acordaros que muchas poblaciones, a veces costeras, pues se quedan sin agua durante el verano, ¿no? A veces porque aumenta esa población tan alta en verano en esos lugares quizás turísticos, y esto lo que nos lleva es a que ese consumo hace que no tengamos agua suficiente, agua dulce. Pero esto que parece como algo puntual, pues puede hacerse de modo continuado, y esto pues no hay que crear un alarmismo excesivo, o quizás sí, porque hay gente que esto se lo toma como un poco a cachondeo, ¿no? Lo del, oye, pues no pasa nada, esto ya ocurrirá, ahora mismo abro el grifo y sale agua, ¿no? No pasa nada. Pues hay que tener un cuidado bastante especial en ello, ¿no? Y bueno, simplemente recordar cifras que ya habíamos hablado en su día, de que fijaros que la demanda mundial del agua se va a incrementar hasta un 55% aproximadamente sobre el 2050. Esto es una burrada, un 55% más, sobre todo porque, nosotros vamos a seguir aumentando, en teoría, ser humano, pues la cantidad de consumo, aumentando también todo lo que es la parte energética e industrial, y todo esto conlleva pues un agua asociada, ¿no? Sí. Aparte que seremos muchos más. Y bueno, ¿qué remedios? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? ¿O cómo se mide, no? Fíjate, hoy he querido sacar una medida que se emplea mucho en cosmética y que... en cosmética también, pero en general en la industria, que se llama la huella hídrica. No sé si habéis oído hablar de la huella hídrica. Es más conocida la huella de carbono, que hemos hablado muchas veces. El ejemplo de la huella de carbono yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Exacto, pero sin embargo la hídrica no es exactamente esto, ¿vale? Aunque sí que nos recuerda el tema de kilómetro cero. En este caso la huella hídrica es, digamos, todo el impacto que tiene el consumo de agua, de dónde procede y a dónde va. Fíjate, el volumen de agua consumido directa o indirectamente por un país, ¿vale? Una industria o incluso las personas de a pie, ¿vale? Que todo ello lo que hace es una medida de ese impacto. Y esa medida de ese impacto sí da a muchos expertos que hoy en día pues se dedican precisamente a que no llegue este momento horrible del 2050, ¿no? Sin agua, y se dedican precisamente a estudiar cómo minimizarlo, cómo minimizar ese impacto en la industria, cómo hacer procesos que sean más sostenibles. Es decir, que ya no hablamos del consumidor simplemente, sino sobre todo donde más se gasta esa agua, que es en la parte industrial. Y en especial en la agricultura. Sí. En la agricultura, claro, en la agricultura se gasta mucho, hay procesos, pues los países que tienen una riqueza en agua, bueno, estos días tenemos suerte aquí, pero esos países que son ricos en agua pues tienen bastante suerte porque aprovechan esta agua, ¿no? Pero sabéis que antiguamente, sobre todo, el riego a manta, ¿vale? Era una práctica habitual, y hoy en día, pues gracias a Dios, ya está el riego por goteo, hay un control más exhaustivo, ¿no? También sabéis que se perforan muchos pozos ilegales. Esto hoy en día cada vez se controla mucho más desde medio ambiente. Y bueno, pues al final la parte de la agricultura pues consume mucha agua. Y a veces, claro que también la industria ganadera pues también consume mucha agua, es lógico, ¿eh? En fin, hay tres formas de medir la huella hídrica. Tendríamos la huella hídrica verde, la azul y la gris. Fijaros, la huella hídrica verde lo que hace se relaciona con el agua de la lluvia. Es decir, es toda aquella agua de lluvia que cae y se incorpora directamente sobre un producto.
Bueno, pues lo que se hace es medir toda esa cantidad de agua que va incorporada a un producto debido a la lluvia. Sobre todo, pues, productos agrícolas, claro, que aprovechan esa agua. La huella hídrica azul es el parámetro que relacionaría el agua dulce, tanto si es superficial como si es subterránea, ¿vale?, que de nuevo se incorpora a un producto, es decir, ya no es de lluvia, es la que tenemos en la propia superficie. Y sobre todo, de nuevo, en el regadío, porque esta agua, sabéis que la de un río, por ejemplo, se aprovecha para regar, ¿vale?, como por ejemplo también se mide los trasvases de las cuencas hidrográficas. Eso también sería una medición de huella hídrica azul. Y luego está la más peligrosa, que es la huella hídrica gris, que sería esa agua que se aprovecha, por ejemplo, en una industria para un proceso de limpieza de maquinaria y que luego se desecha. Ahí tendríamos que tener en cuenta, pues, que esa agua gris sea la de menor impacto y se reduzca, pues, por ejemplo, con pequeñas depuradoras en plantas o mejorando la depuración de las aguas de una urbe, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues todas estas medidas que parecen un poquito complejas, que bueno, está bien conocerlas para saber un poco cómo los expertos lo miden, ¿no?, en general, pues son clave para, como decía, investigar esos recursos de minimización del consumo de agua dulce, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? O sea, o por lo menos, ¿qué es lo que yo pienso que se debería hacer para mejorar esta huella hídrica? Lo primero, mucha inversión para potenciar la investigación. Uy, mal vamos. Ay, sí, pero bueno, habría que hacer un gran esfuerzo ahí, un gran esfuerzo para ver, pues, otras formas de cómo depurar mejor, de cómo energéticamente utilizar menos agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí creo que tiene que haber un potencial de inversión. Concienciar a la ciudadanía, muy importante, cada uno su granito de arena, lo que decía antes, o sea, bueno, como yo tengo agua en el grifo no pasa nada, además en casa no me ve nadie, abro el grifo y punto, hasta que se gaste. Pues no, ¿vale? Tener esa delicadeza cada uno de nosotros y tener ese cuidado. Mejorar los procesos industriales, lógicamente. Mejorar los procesos de agricultura, como por ejemplo he dicho antes lo del riego por goteo, ¿no? Aumentar los recursos para la gestión de la huella hídrica gris, es decir, la de las aguas residuales, ¿vale? Porque hay, bueno, según he estado observando, he estado leyendo un poco acerca de las depuradoras que tenemos en muchas poblaciones y parece ser que la gestión no es del todo completa. A veces porque se pierde esa agua y no va a la depuradora completamente, otras veces porque la propia depuradora no es capaz de absorber toda esa cantidad de agua. Potenciar los productos waterless. Ah, claro, de los que hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro, un último consejo, que estamos en el último minuto, claro. Perdón, José Vicente. Potenciar los productos waterless sería un buen consejo porque además son asequibles para todos. Oye, solo tenemos que fijarnos, ¿no? Y ya está. Exacto. Fíjate, en el caso, por decir muy rápido, que es la parte mía que me pertenece, que es la cosmética. Sí. Agua, por ejemplo, ¿micelar? De mar, sin ir más lejos, ¿sí? ¿Vale? Podría ser una gran opción, que es, por ejemplo, que tú sabes que nosotros hacemos mucho de esto, ¿no? Sí, talaxia. Ejemplo, y luego, por ejemplo, el agua de frutas, utilizar agua de frutas que han tenido un cultivo sostenible y que a la vez esa agua de frutas es importante que en los procesos industriales también se minimice en la industria. De ahí lo que te decía de invertir también en investigación, sí. ¿no? Sí, claro. Ahora van a aparecer una serie de líneas muy interesantes, que son las Next Generation, que vienen con fondos europeos. Y bueno, incluso nosotros mismos vamos a intentar inscribirnos precisamente para este campo, que hay hoy, ¿vale? De agua en los procesos industriales. Pues muy bien, nos fijaremos en eso. No usted, Jordi, que está diciendo que sí, así sí, porque sí, pero no, usted... hay que cuidar el planeta. Y tú te ríes, como lleguemos a 2050 con los datos... No, me río porque usted está diciendo que sí, pero usted seguro que no se compra productos waterless. No hay que esperar, ¿vale? No hay que esperar, no se trata ya de comprar un producto waterless, sino al final es un todo, ¿no? Es lo que decía antes, o sea, tener ese cuidado, sobre todo, insisto, de no malgastar el agua. Eso. Bueno, usted me puede haber dicho, Jordi, que no se compraba productos waterless hasta hoy.
Exacto, a partir de hoy. Ahora ya verá, como usted va al supermercado y está viendo una etiqueta que pone Waterless, que hasta ahora usted ni sabía lo que era, y lo ve y se acuerda de José Vicente. Efectivamente. Si no tengas ninguna duda, pero seguro. Mañana te traeré alguno. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, José Vicente García. Muchas gracias a vosotros.